terminar, pues también nos vamos a ir todavía más atrás en la historia, y la próxima charla va a tratar sobre cómo murieron los dioses romanos en Hispania, y va a ser el encargado de llevarla a cabo José Carlos López Gómez, del Departamento de Ciencias Históricas de la UMA. Vamos a esperar, mira, qué rápido. Para ser la última vamos a ser muy rápido. Pues nada, le cedo la palabra. Bueno, pues antes de empezar quisiera agradecer a la organización pues todo el trabajo que habéis realizado y por supuesto haber aceptado mi propuesta para estar aquí, y por supuesto también agradecer a todos los presentes, ¿no?, el haber venido. En mi caso voy a hablar, como ya han comentado, sobre cómo han murido los dioses romanos en Hispania, que en realidad en esta microcharla pues lo que voy a intentar hacer es dar una serie de claves muy rápidamente, muy concretas, para entender cuándo y cómo se produjo la desaparición del politeísmo romano en la península ibérica. Es un debate larguísimo y además muy complejo, que podríamos remontarlo incluso al siglo XVIII, ¿no?, cuando ya aquella obra de Edward Gibbon sobre la caída del Imperio Romano, pues ya se establecieron como una serie de claves, ¿no?, que podrían explicar este proceso de desaparición del politeísmo y de triunfo del cristianismo. Y desde entonces pues ha habido autores que se han situado, digamos, en distintos polos. Unos, entre ellos Edward Gibbon, defendieron que fue el cristianismo el que provocó la desaparición del politeísmo romano, incluso la caída del propio Imperio Romano. Y otros autores que han entendido el proceso como una cosa intrínseca, ¿no?, a la propia evolución del politeísmo, de ser un sistema religioso de múltiples dioses en las más de 2000 ciudades del Imperio Romano, a un sistema tendente cada vez a ser más una religión universal para un imperio, ¿no?, universal como era el Imperio Romano. Entre los autores que han apoyado la primera de las hipótesis se encuentra una autora reciente, ¿no?, la del cristianismo acabando con ese politeísmo romano, que es Catherine Nixey, que publicó en 2018 este libro, ¿no?, que ha sido un éxito en ventas, se ha traducido a 5 idiomas, en español me parece que ya lleva 6 ediciones, y como veis el título es La Edad de la Penumbra, cómo el cristianismo, ¿no?, destruyó ya no solo el politeísmo, sino incluso el mundo clásico. En este libro, Catherine Nixey interpretó que el proceso de transición entre el politeísmo romano y el cristianismo estuvo marcado por una violencia implícita, ¿no?, que llevada a cabo por hordas de exaltados cristianos, ¿no?, de hooligans, digamos, cristianos. Pues ellos destruyeron los santuarios romanos, tiraron las estatuas de los dioses al suelo, quemaron libros e incluso asesinaron, ¿no?, a los sacerdotes que se encargaban de ese culto politeísta. Para ello, Nixey se apoyó en una serie de textos, ¿no?, que efectivamente documentan este tipo de acciones violentas, como este que pongo aquí, ¿no?, de Libanio, en la provincia romana de Siria, en el que dice: estos hombres se dirigen corriendo a los santuarios con palos, piedras y hierro. Otros, incluso por carecer de armas, se valen de sus manos y sus pies. Acto seguido, los santuarios se convierten en presa de la violencia, los techos son abatidos, destruidos los muros, las estatuas son tiradas por el suelo, arrancados de su base los altares, mientras que a los sacerdotes solo les queda callar o perecer. Así pues, se difunden por los campos a la manera de torrentes que devastan las tierras, ¿no? Estas son como esa imagen catastrofista, ¿no? Ya se apoyan estas fuentes para ofrecer esa imagen catastrofista. No solo están en Oriente, en el occidente del Imperio Romano también encontramos este tipo de fuentes, ¿no?, de testimonios, como por ejemplo el testimonio de Sulpicio Severo en la vida de San Martín de Tours, que cuenta que este santo iba por los campos de la Galia acompañados con una banda de monjes exaltados, pues que iban prendiendo fuego a los santuarios, demoliendo completamente el templo de la falsa religión y reduciendo a polvo los altares y las estatuas, ¿no? En realidad no dice nada concreto, ellos simplemente mencionan en general pues templos, estatuas, pero no mencionan ciudades concretas ni santuarios concretos. Además de eso, de las fuentes escritas, pues Nixey también se apoya en una serie de fuentes arqueológicas. Esta, de hecho, la portada del libro es una de las más evocadoras, ¿no? Es esa imagen procedente de Atenas, de Minerva, en la cual, pues bueno, teóricamente unos exaltados cristianos pues le pusieron una cruz en la frente y le machacaron además los ojos y la nariz, pues quizás en un intento de eliminar esos sentidos, ¿no?, que pueda tener la estatua, esa potencialidad diabólica que pudiera encerrar esa estatua. Y no solo lo hicieron con estatuas de divinidades, también incluso con estatuas de emperadores romanos, ¿no? En Egipto y en Turquía, pues lo mismo, cruces en la frente para, desacralizar esa estatua teóricamente pagana, y también pues con la nariz, ¿no?, completamente machacada.
Claro, la pregunta es hasta qué punto estos testimonios es representativo de lo que ocurrió en realidad, hasta qué punto todo esto se expandió por todo el Imperio Romano, y a mí lo que me interesa es qué ocurre en la península ibérica. ¿Detectamos este tipo de destrucciones en Hispania? Bueno, en mi proyecto de investigación desarrollé un estudio sobre la arqueología de los santuarios romanos en Hispania, porque son las fuentes con las que contamos, con el objetivo de determinar cuándo se produjo su abandono de estos santuarios y en qué circunstancias. Los resultados fueron muy reveladores por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque no se han documentado destrucciones violentas en ningún santuario de la península ibérica. De hecho, lo que se documenta es que se produjo un desmonte del templo de manera ordenada, seguramente orquestada por las autoridades locales, ¿no?, para la reutilización del material para otros menesteres, pero en ningún caso se documentan este tipo de destrucciones, ¿no?, que habrían sido llevadas a cabo por cristianos. Y en segundo lugar, y quizás lo más sorprendente de todo, es que la mayor parte de los santuarios de la península ibérica fueron desmantelados a lo largo del siglo III y en las primeras décadas del siglo IV. Entonces es muy relevante porque en este momento el cristianismo es abrumadoramente minoritario en la península ibérica, y de hecho el poder político ni siquiera se ha cristianizado todavía. Entonces, claro, ¿qué pasó con los santuarios si no fueron cristianos? ¿Cómo murieron los dioses en Hispania? Ante la falta, ¿no?, ante la imposibilidad de relacionar ese proceso de transformación con el auge del cristianismo, hemos intentado buscar dos causas que pueden explicar este proceso de cambio. El primer digamos, paquete de causas son las crisis económicas del siglo III. En el siglo III hay problemas a nivel agrario. La caída de exportaciones de Hispania a Roma está documentado que cae abruptamente. Hay una crisis de la minería, las minas dejan de explotarse, también hay una crisis fiscal, hay crisis política, en fin, hay una serie de factores que pueden explicar por qué en muchas ciudades romanas de la península ibérica no solo se empiezan a abandonar esos templos y a reutilizar para otros menesteres, sino también la infraestructura cívica que había caracterizado a esas ciudades, anfiteatros, teatros, foros, etcétera. En muchas ciudades se empiezan a desmantelar ya en el siglo III, y los templos pues es un elemento más, ¿no?, de esas ciudades que también se desmantela. Y en segundo lugar, la segunda causa es un cambio ideológico. Durante el siglo I y durante el siglo II fueron las élites de las ciudades romanas las que costearon y financiaron buena parte de esa infraestructura cívica que aparece en estas ciudades hispanas, ¿no? Ellos costeaban pues los foros, costeaban los anfiteatros, costeaban las procesiones religiosas, ocupaban los cargos sacerdotales, pagaban los sacrificios en el templo, ¿no? Sacrificar una vaca es muy caro. Las élites lo pagaban todo eso. ¿Por qué lo hacían? Porque en el siglo I y en el siglo II ello le permitía obtener digamos, réditos sociales y políticos que les permitía ganar ascenso social y ocupar cargos cada vez más relevantes dentro del sistema. A partir del siglo III todo ese sistema se trastoca. Entonces las élites provinciales y locales a partir del siglo III y sobre todo en el IV ya no destinarán dinero a este tipo de obras de munificencia pública y de vergesía, sino que lo destinarán ¿a dónde? A sus feudos privados. Y por eso empezamos a ver cómo esas villas, ¿no?, tan espectaculares que todos conocemos en el territorio de la península, pues con esos mosaicos, ¿no?, pues empiezan a aflorar en el siglo IV, porque están destinando ahí el dinero y no en lo público. Claro, si el sistema politeísta religioso parece desvanecerse de forma prematura, ¿no?, ya en el siglo III parece que empieza a desvanecerse sin que haya un cristianismo que acabe con él, y apenas el cristianismo por otro lado, ¿no?, ¿qué ocurre? ¿Se han hecho ateos? Bueno, pues no se han hecho ateos. Lo único que ha pasado es que las formas de acceso a la divinidad, las prácticas religiosas han cambiado sustancialmente. Ya no es una religión, digamos, una religión de Estado, una religión administrada por unas instituciones sacerdotales, por unas élites, ¿no?, que son las que gestionan, digamos, todo el tinglao, sino que ahora es una religión pues seguramente mucho más del ámbito doméstico, mucho más familiar, en el que ya no está presente toda esa parafernalia de los santuarios, de los sacrificios masivos, etcétera. Entonces este es el politeísmo que ya aparece en las fuentes cristianas tardías, que este es el politeísmo que persiguen los cristianos ya del siglo V, siglo VI, ¿no?, en lo que se repite una y otra vez que son adoradores de ídolos, de piedras, que encienden antorchas, que rinden culto a las fuentes, a los árboles, ¿no? En realidad no dice nada, ellos simplemente generalizan como que es idolatría, pero ya no tiene nada que ver con ese politeísmo tradicional romano.
Entonces, concluiría diciendo que los dioses romanos no desaparecieron porque bandas de cristianos se dedicaron a destruir los templos, quemar estatuas y asesinar sacerdotes. Lo hicieron porque el sistema religioso que les había situado en la cúspide de la sociedad sufrió una serie de transformaciones internas que desfiguraron completamente el politeísmo y que terminarán por favorecer la propia expansión del cristianismo y su triunfo absoluto. Muchas gracias. ¿Pregunta? Creo que nos esperan detrás, que están ya metiendo prisa para la siguiente. Bueno, sí, ahí hay una al final, perdón. Habéis dicho que pasamos del santuario al culto privado en las pilares romanas y por eso encontramos expansión en las pilares romanas y además de un funcionamiento rural del mundo romano pasando de la ciudad a las pilares. Con la entrada de las invasiones y la ya desaparición del uso de las pilares, por ejemplo, convirtiéndose en Acrópolis para pueblos germánicos, vamos a decir, no tan germánicos, pero visigodos, vándalos, que entran por la península, ya vamos afianzando la pérdida del politeísmo, porque ya estamos perdiendo incluso el uso privado de las pilares. ¿O me estoy equivocando? No, sí, en parte tiene razón. A ver, no solamente quería trasladarlo como que el politeísmo se va a lo privado de las vilas, también, o sea, el politeísmo sigue también en las ciudades. El problema que tenemos es que es un politeísmo que ya no tiene prácticamente capacidad de dejar registro en lo material y más las prácticas religiosas, ¿no? Que quizás lo más etéreo. Entonces, hay todavía algunos testimonios tardíos, por ejemplo, Paciano de Barcelona, a finales del siglo IV, habla de que en la ciudad de Barcelona se siguen allí celebrando como unas festividades en las que se viste la gente de ciervo, ¿no? Y que son paganos. Y eso se desarrolla en la ciudad, o sea que seguramente todavía en la ciudad no hay, quizás a nivel de barrio, a nivel doméstico, hay todavía pues celebraciones religiosas que bueno, pues que cada ciudad optaría, e incluso cada casa no optaría por recurrir a las prácticas religiosas que ellos consideraran, pero el problema es esto, que no tenemos ni siquiera en las villae, o sea, ni siquiera en las villae documentamos claramente qué se hace ahí, ¿no? Qué prácticas politeístas. Probablemente muchas villae son cristianas, pero otras muchas pues pueden hacer ritos tradicionales de toda la vida y no hay ningún problema. El problema es esto, que materialmente no se documenta y los textos tampoco nos dicen nada, los textos concretamente centrados en la península ibérica. Entonces, pues este es el problema de la cuestión, que ya para esa época tan tardía no sabemos qué hacen. Sabemos que siguen siendo politeístas, pero no sabemos qué es lo que están haciendo. Pues muchas gracias a todos.